¿Cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad. Nuestro tema a tratar es la discriminación, clases sociales y desigualdad en el Perú. Los integrantes de este grupo son Ajahuana Quispe, Luz Estrella Kelly, Quispe Quispe Jack Stewart, Condori Suárez Michael Mauro y Choque Reyes Edgar Ronaldo. Comenzaremos hablando sobre la discriminación, las clases sociales y la desigualdad en el Perú. Primero, ¿qué es la discriminación? La discriminación se conoce como el trato diferenciado o desigualdad que no es justificada y además ejerce sobre una persona o un grupo de personas ocasionando el menoscabo en el ejercicio o goce de sus derechos individuales o colectivos. Dicho trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico. Además, existen tres acciones que dan origen a la discriminación. El primero es el trato diferenciado injustificado, el trato diferenciado que se basa en un motivo prohibido, como el color de piel, origen, etnia, sexo, idioma, religión o de cualquier otra índole. Y tercero, que se produce por la anulación o menoscabo en el reconocimiento o ejercicio y goce de sus derechos. Ahora, con el objetivo de generar conciencia sobre la discriminación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia lanzan la microcampaña Acciones para Grandes Derechos. Con esta campaña se pretende generar reflexión y debate sobre la normalización de la discriminación en nuestra sociedad. El primero nos indica que 1 de cada 3 peruanos ha sufrido discriminación. El 28% ha sido en calles, el 29% en sus centros laborables y el 44% no toma acciones luego de un acto de discriminación. También tenemos los tipos de discriminación más usuales. Existen varios tipos de discriminación obviamente, pero los más usados son la discriminación social, discriminación laboral, discriminación sexual, racial, religiosa, ideológica, entre otros. Formas de discriminación. Algunos prejuicios instalados desde hace décadas en el inconsciente colectivo, la sutileza con que algunas organizaciones definen sus finanzas a sus afiliados y afiliadas y el vacío legal existente en muchos casos son situaciones que han favorecido que determinadas personas no gocen de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Esto ha ocurrido hasta el punto de que muchas veces estas personas perjudicadas ni siquiera son conscientes de que son objetos de discriminación y que se encuentran en condiciones de exigir el cumplimiento de derechos, en algunos casos por cuestión de género, por ser mujer, por orientación sexual, te discriminan si es que te gusta la persona de tu mismo género, por religión, ideología y origen étnico. Acá podemos ver el racismo por condición de inmigrantes. Acá podemos ver en el caso del Perú, la inmigración de Venezuela, las venezolanas que no son recibidos y por diversidad funcional que viene a ser la discapacidad. Las clases sociales. En Perú, como en muchos otros países de Latinoamérica, hay familias que gastan miles de soles en escuelas privadas para sus hijos y otras que con gran sacrificio pueden enviarlos a las escuelas públicas gratuitas. Y el acceso a la educación es solo una de las muchas dimensiones en las que se ponen de manifiesto las diferencias entre los niveles socioeconómicos altos, medios y bajos del país. A inicios de este siglo, el 54.8% de la población de Perú era pobre, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. Y esta clara mayoría desposeída, que en 2002 incluía un 24.4% de pobres extremos, formaba la base de la tradicional pirámide de clases. Pero para 2016, los pobres definidos como quienes no pueden gastar más de 336 soles mensuales, se habían reducido en promedio de 20.7%, mientras que los pobres extremos, aquellos que cuentan con menos de 181 soles al mes, sumaron solo el 3.8% de la población, de acuerdo al INEI. Es decir, en solo 15 años, los pobres de Perú pasaron a ser más de la mitad de la población a ser menos de un cuarto como resultado de una reducción de 34.1 puntos porcentuales. Esta reducción fue muy superior al promedio de América Latina, donde según la CEPAL, la reducción de la pobreza durante el mismo periodo fue de 15.2 puntos porcentuales. Y según Arellano, en Perú los que salieron de la pobreza formaron una nueva clase media que hizo que se redujera la base de la pirámide. Pero según la Corporación Andina del Fomento, CAF,
para 2016, solo el 35.4% de los latinoamericanos podía ser considerado clase mediero. Pero muchos advierten que esta cifra incluye también al sector conocido como vulnerable, es decir, aquellas familias que corren el riesgo de volver a caer en la pobreza. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que en 2016 que la clase media peruana alcanzaba el 38% de la población y el sector vulnerable el 40.6%. Es claro que a pesar del progreso socioeconómico, muchos peruanos se hallan en una situación de inestabilidad desde la que podrían fácilmente caer de nuevo a la pobreza si la economía experimenta cualquier turbulencia. La desigualdad. Desde los años 80, la desigualdad en el Perú se presenta como un problema que adquiere mayor relevancia conforme pasan las décadas. Actualmente, según el Foro Económico Mundial de 2018, esta cuestión se ha convertido en uno de los riesgos más importantes no solo en el Perú, sino también en el mundo. Y esta desigualdad nos trae como consecuencia en nuestro país, a pesar del crecimiento económico, político y cultural que hemos tenido en estos últimos años, no se han evidenciado estos procesos que ayudan a las personas a salir de la pobreza. Aún existen distritos andinos y rurales que evidencian una clara pobreza y no existe ayuda del Estado por la lejanía de estos lares. Como soluciones a futuros tenemos: la primera, asegurar los beneficios de crecimiento económico para un beneficio general. También la introducción de cambios en el sistema político, económico y aspectos culturales. Y asimismo garantizar los derechos laborales con remuneraciones dignas al trabajador y mejorar la prestación de servicios sociales como es la educación y salud. Como conclusiones a este tema llegamos: en una sociedad capitalista, sobrepoblada, multiétnica y multicultural, las exclusiones sociales, la discriminación y la desigualdad son evidentes, ya que causan una ruptura social en la convivencia pacífica y además realza una democracia frágil debido a los malos manejos políticos y económicos por parte de los funcionarios públicos. Por último, mencionar que la extrema desigualdad y conciencia que los peruanos tenemos sobre estos temas de implicancia e impacto son los principales desafíos que tiene la consolidación de una democracia justa para todos.